Nuevo bloque en Entre Líneas y vamos a hablar de economía. Ahora vamos a cambiar de tema. Nos vamos a referir al contexto económico después de la salida del cepo, sobre todo. ¿Cómo resultó esa política económica dispuesta por el gobierno de Javier Milei? Que en principio tuvo una buena reacción en los precios, que volvieron a reacomodarse, sobre todo en el último tramo de abril y en el arranque de mayo. Vamos a ver este mes que estamos transitando cuánto termina cerrando, pero la expectativa es de que sea menor al mes de abril, que ya fue menor al mes de marzo, ¿no? Recordamos que marzo hizo el pico del 3,7. Con un costo, Sí, claro. ¿no? Con un Sí, costo. sí. Bueno, y allí vamos a hablar también y vamos a cruzar el tema de la actividad económica. ¿Qué está pasando? Justamente este es el costo, la actividad económica que no termina de repuntar. José María Rodríguez, economista, habló con nosotros y analizó estos temas de la siguiente manera. El gobierno tiene varios logros, varios pergaminos para mostrar. El plan de reducción de la inflación tuvo sus éxitos y eso generó, bueno, una reducción de los niveles de pobreza, sobre todo a partir del inicio del plan, ¿no? De diciembre del 2023, enero del 2024. Bueno, esos niveles de esa reducción de inflación es un activo del gobierno, un activo político del gobierno y que decidió asumir algunos riesgos, particularmente en el área cambiaria, que a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, bueno, logró levantar el cepo y los datos de inflación muestran que el levantamiento del cepo, si bien es parcial, es para las personas, no para las empresas en su totalidad, no tuvo un impacto significativo en precios y en el nivel general de precios, y bueno, eso le da un respaldo al gobierno. Sin embargo, hay y se siguen manteniendo, allí el gobierno está decidido a que la baja de la inflación sea efectivamente su gran capital político. Y eso, bueno, bajar la inflación desde del 25-20% mensual a 3 o 4% mensual se hace relativamente rápido y el gobierno lo hizo bastante bien. Los planes económicos y históricos muestran que bajar las altas inflaciones es bastante rápido. El problema es pasar a niveles de inflación menores del 3%, digamos, a niveles menores, al Romper ese 1%, que es piso, lo que digamos. plantea. Claro, romper ese piso es más costoso en tiempo y el gobierno, y eso puede llevar mucho tiempo y con, digamos, 2 o 3 años, o como muestra algunos ejemplos de algunas economías, o el gobierno está decidido a tensar la cuerda. El problema es que tensar esa cuerda genera algunos riesgos. Y ese riesgo con el cual el gobierno viene asumiéndolo, que es fundamentalmente que, sobre todo en la cuestión cambiaria, que la competitividad de la economía no es significativa, ¿no? Y hay sectores que si bien siguen traccionando a la economía, como obviamente el sector agropecuario, vaca muerta, el sector minero y algunos otros sectores, en realidad entramos en una etapa en el cual la cuestión de la falta de competitividad, de un tipo de cambio que no es suficientemente eh, elevado para algunas actividades, sobre todo para algunas actividades industriales y centradas en las grandes ciudades, y eso puede ralentizar la actividad económica y generar dificultades para comenzar a generar empleo. De hecho, los datos muestran que el empleo está estancado, si bien el salario real se recuperó fuertemente a partir del shock inflacionario del principio de este plan. El salario
probablemente ya le cueste mucho más, de ahora en más, ¿no? Aumentar. Es probable que el salario real aumente, pero a un ritmo bastante menor del que lo venía haciendo. Y bueno, y eso, esa cuestión del empleo, del nivel de actividad, del salario real, es un elemento que probablemente surja a partir de de tensar la cuerda por parte del gobierno, de intentar lograr bajas más rápidas de inflación, porque considera que esto le suma políticamente en vistas a las próximas elecciones. El gobierno entendió claramente que el plan económico debe estar en un modo político, en un modo de acumulación de poder, y bueno, el gobierno considera que la baja de la inflación le va a sumar votos, un respaldo popular, y bueno, seguramente las caídas significativas de inflación sí le generó respaldo político, pero llegar del 3 alrededor del 3%, 2,8 que dio el último dato, a niveles de 1%, como pretende, de 1% mensual de inflación, como pretende el gobierno, no necesariamente esto se puede transformar en mayor respaldo político y lo puede compensar la pérdida de respaldo por un nivel de actividad que no tenga el dinamismo que se pretende. Ujú. Hay sectores, José, que incluso están advirtiendo que este tipo de cambio les es muy complejo a la hora de ser competitivo, ¿no? Que es una obligación que el gobierno además le quiere establecer al sector privado. Sí, correcto. Hay sectores que van a seguir siendo competitivos por su característica, los que mencioné, el campo, el sector vaca muerta y el sector minero, entre otros, pero hay sectores que son los que están concentrados en áreas urbanas que están viendo primero un cambio significativo en las reglas de juego, una apertura económica, las importaciones están aumentando, el gobierno está dispuesto a generar una mayor apertura en casi todos los rubros, pero hay sectores que a este tipo de cambio no necesariamente son competitivos y es ahí donde el problema de empleo puede generar algún inconveniente y dinamismo de la actividad. Y bueno, y ese es uno de los riesgos que decidió o que decide asumir el actual gobierno. Y bueno, vamos a ver cómo le sale esta jugada. La cuestión central es que el gobierno, tal como se comprometió con el Fondo Monetario, podría acumular reservas y eso generaría que más que ir hacia el piso de la banda cambiaria, vaya a un nivel intermedio o hacia el límite superior de la banda, pero eso, bueno, no estaría en línea con lo que pretende el gobierno de reducir más la inflación. Y bueno, y acá hay un trade-off entre reducir la inflación y el nivel de actividad y el empleo y el salario real. Claro, para salir tal vez de esa encrucijada, el gobierno está pensando en remonetizar con lo que hay en los colchones, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Es viable? ¿Puede llegar a resultar? Está bien que hay que conocer los detalles, pero en un marco general se te ocurre algo importante o no? Sí, el gobierno está dispuesto acá a ir a esta idea de remonetizar la economía, haciendo que seguramente serán en los próximos días los anuncios, pero eso, el impacto que tenga eso puede ser limitado. Y el problema es que, bueno, va a haber más dólares en circulación, que eso puede llegar a generar un impacto en el consumo, pero también eso puede generar una mayor presión bajista del tipo de cambio, porque si hay más dólares en oferta y bueno, a lo mejor en ese esquema, si el gobierno ve que ese sistema de remonetización y que los particulares saquen sus dólares, bueno, le puede generar un marco al gobierno para acumular reservas en el Banco Central. Tengamos en cuenta que el gobierno tiene una estrategia extremadamente riesgosa en el sentido de que utilizar al dólar como ancla de los precios, pero en un contexto donde el Banco Central no tiene dólares, las Claro. reservas son
extremadamente baja. Entonces, ese es un riesgo mayúsculo que está asumiendo el gobierno. Bueno, y esta idea de remonetizar y que la gente use sus dólares, sí, esto efectivamente tenga un impacto. Vuelvo a insistir que me parece que es limitado y en el tiempo puede estar bastante diluido. Si el gobierno sigue con la idea de que la moneda local, el peso, se aprecie, bueno, este será un condimento adicional para una mayor apreciación cambiaria y eso afectaría aún más a los sectores que están afectados por la competitividad. Bueno, ahí estaba José María Rodríguez analizando el contexto económico, poniendo una luz de advertencia en el tema de la actividad económica y el empleo, ¿no? Sí, claro. Que no termina de enfocarse el gobierno en esos temas. Sí, es el gran tema pendiente del gobierno, ¿no? Reactivar la economía, generar mayor consumo. El consumo es uno de los datos que no termina de recuperarse, el empleo también, pero desde el punto de vista político el gobierno prefiere pagar ese costo, pero bajar la inflación, porque entiende que es el principal activo y el que le da el argumento central a la hora de las elecciones y el que le puede llegar a hacer tener un buen resultado en octubre cuando enfrente la legislatura. Así es. Entiende que es el primer mandato que le dio el electorado al ganar Exacto. las elecciones del 23, ¿no?